Este último año en que se intentó deshonrar la imagen del patricio Juan Pablo Duarte debe motivar a quienes tenemos en su figura el ejemplo imperecedero de la entrega por la patria a sumarnos el próximo 26 de enero desde las 8 de la mañana a los actos de conmemoración de su natalicio organizados por el Instituto Duartiano. Asistamos a la sede del Instituto Duartiano, a la Catedral Primada y en desfile hasta el Parque Independencia y honremos con ofrendas florales y con nuestra presencia la dominicanidad que nos corresponde defender. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da una gran alegría tenerte a ti aquí hoy también, como siempre estamos los viernes, leyendo eso, porque las circunstancias que se están dando en lo que comenzó este año son propicias para que aquí ya se deje de pensar en politiquería barata y se empiece a pensar en los verdaderos intereses del país y sobre todo de nosotros los dominicanos. Todos sabemos la situación que se están presentando nacional e internacionalmente. Y la situación dominicana es muy sui generis, muy curiosa, muy particular. Estamos en un momento en que los productos agrícolas están subiendo, ha habido gran cantidad de lluvia, se ha perdido parte de la producción agrícola, los víveres están subiendo, todo está subiendo, el dólar está subiendo. La corrupción es un tema que no se le ve fin, no se sabe finalmente qué va a pasar con todos esos procesos. Y uno no alcanza a ver en la clase política una visión clara de para dónde tienen que conducir los destinos de este país. Lo que uno ve a los políticos, los que están en posiciones públicas, solamente abonando el camino de su continuidad. Y lo peor de todo es que han convertido la práctica política clientelar en la causa del envilecimiento de una parte importante de la población dominicana. Cuando a un pueblo se le pastorea para llevarlo como si fuera un hato de ovejas al matadero, y ellas van comiendo el pasto en el camino entretenidas, que no saben para dónde lo están llevando. Usted adormeciendo la conciencia del ciudadano promedio con dádivas tales como una tarjeta solidaridad, una pequeña asignación, un empleíto público innecesario en donde usted no cumple ninguna función en el Estado. Usted convierte a ese ciudadano, que debe ser un ente productivo y orgulloso, en un parásito sin honra. Y eso es lo terrible de este sistema político y de esta clase política, que ha hecho de la práctica electorera el peor enemigo de las fuerzas básicas que mueven y conducen un país orgulloso de su identidad a alcanzar los niveles del progreso y de la dignidad. El hombre que no se le enseña a trabajar, sino a depender de una sinecura, de alguna ventaja por compadrazgo político, se convierte en parásito. No hay manera de luchar contra la pobreza, ni emprender el camino del progreso y de la construcción de una vida digna, de eliminar la pobreza, porque el pobre que recibe una pequeña asignación va a ser pobre la vida entera. En las primeras subidas de gasolina del año, ¿cuánto está usted perdiendo? ¿Y usted se cree que se siente completo con eso? Ay, me dan un bono que sí yo qué. El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití quiere reivindicar la figura señera de nuestro padre fundador, del principal de todos los trinitarios, de Juan Pablo Duarte. Un hombre que lo dio todo, su vida entera, su patrimonio familiar. Lideró un grupo de jóvenes, ninguno alcanzaba los 30 años de edad. Y contra toda posibilidad, supo luchar contra esos desafíos, contra esos riesgos, y ese fue el germen de las luchas por nuestra independencia. Esa es la realidad. El año pasado,
la figura de Duarte, de boca de gente que increíblemente tiene la condición de dominicanos, cumpliendo propósitos muy claros de una agenda que trata de desprender a la dominicanidad de todo orgullo. La figura de Duarte, una figura pura, sin mácula alguna, fue denostada. Hasta la virilidad de nuestro patricio fue puesta en dudas. El ejemplo de Duarte, que le entregaron 1,000 pesos para conducir los ejércitos hacia el sur, comandados por él, que en un encuentro con Pedro Santana, él termina, Santana era un hombre de un carácter autoritario, un hombre palurdo, totalmente bruto. Duarte era un hombre educado, un hombre que había viajado, que había sido educado en España y que conocía de las ideas, de las primeras ideas democráticas en España, en la zona de Cataluña, de donde es tu familia. Precisamente, por la Constitución de Cádiz, claro. Que en esa época, tú sabes, y tenía un fuero muy particular. que Barcelona era el faro luminoso de toda Europa. Pues él termina confrontado con Santana, retornando. Este hombre no quiere entregar el mando. Y va y devuelve hasta el último centavo que no se gastó en esa campaña. En una rendición de cuentas manuscrita por él, se gastaron 2 centavos de sal, se gastó un centavo en papel. Eso es un ejemplo para los políticos que tenemos hoy, desde el presidente para abajo. Porque este país está, que hasta las ayudas sociales esas son causa, y excusa, o la miseria es causa para la corrupción, y por eso es que los políticos quieren ese nivel de pobreza, para que el pobre no sepa otra cosa más que mendigar. Entonces, en el ejemplo de Duarte, nosotros encontramos cuál es la pauta de la vida pública en la administración de fondos, de los fondos del Estado, que son los fondos del pueblo, los dineros del pueblo. En la Marcha Verde vimos mezclada muchísima gente de todas las ideologías y de los orígenes políticos y partidarios. Ciudadanos que no tienen ninguna afiliación política partidaria, todos unidos en un reclamo muy justo, el tema de la corrupción. Sin embargo, uno percibía que había gente ahí como que tiene otra agenda. Y efectivamente vimos muchísimos filo-haitianos. Hay gente que vive denostando este país. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y qué hace esta gente aquí? Y después el propósito, que es de otro tipo, sale. Salió una carta de un hijo de Claudio Camaño hoy. Porque es que tú al final del día tienes que reivindicar a un país como este, que lo ha entregado todo en un nivel de solidaridad, precisamente con el Estado vecino del cual se independizó, del cual sufrió todas las tropelías y una ocupación bestial, la barbarie, por 22 años. Este país, paradójicamente, es el que se quita el pan de la boca para compartirlo con ese vecino, que no es su hermano, porque no tenemos ni siquiera en común la misma potencia colonizadora. Ni las mismas ideas. Ni las mismas ideas. Desarrollo y de nada. De nada. No nos parecemos en nada. La corrupción, que es supuestamente el motivo fundamental de esas protestas, que une tanto a distintos sectores, no ve la corrupción. La corrupción alrededor de la frontera no se veía, no estaba en el discurso. Bueno, pues ya salió el hijo de Claudio, que era parte de esas protestas. Ya leímos eso en el día y lo felicitamos. Junto a su padre fuimos al altar de la patria. Tenemos unas imágenes bellísimas por ahí. Yo peleo por mi patria. ¿Y tú qué haces? La ideología del comité y la ideología de Duarte. Aquí no estamos contra nadie. Pero entendemos que la política pública, el Estado dominicano debe atender a las necesidades del pueblo dominicano. Y usted no puede comprometer los recursos de lo más humilde para atender las necesidades de un Estado vecino, porque eso es otro país, que su situación no es responsabilidad ni culpa nuestra. Y que sí es responsabilidad de una comunidad internacional hipócrita, que luego que la exprimió y la dejó seca como un bagazo, pretende endosarle a República Dominicana el problema para dejarles a ellos las manos libres y seguir en lo que siempre han estado.
Les acaban de decir algo horrible a este Estado fallido, a ese y a otros estados. Les han llamado letrina. El presidente de la nación más poderosa del mundo, la nación que es principal responsable del estado de postración de ese estado, que fue ocupado durante el siglo XX, durante muchos años, dictaduras sostenidas por ese imperio, que abusaron en todas las formas, mantuvieron en el atraso a ese pueblo, todas las industrias, todas las minas, todos los recursos naturales, la industria azucarera, en manos de empresarios norteamericanos y gobernantes puestos ahí para eso, hasta el penúltimo, que ni siquiera ganó las elecciones, lo impuso una claque política que es la que adversa a ese presidente que está ahora, que no quiere saber de migrantes, no quiere saber de negros ni de musulmanes. Está muy bien, él quiere noruegos. Todo el mundo quiere lo mejor, porque la política migratoria debe procurar que llegue a tu país aquello que te enriquece, no aquello que te empobrece. Eso no lo convierte a él en mala persona. ¿Está diciendo lo lógico? Si tú quieres comprometer los recursos de tu país, entonces tú no estás pensando bien. Y él dice, los empleos para los norteamericanos, las industrias norteamericanas en los Estados Unidos para crear empleo allá. Bajo ese predicamento fue que él ganó. Lógicamente, lo que él está diciendo es horrible y soslaya la gran responsabilidad histórica que tiene ese Estado. Atención, cuya élite política, aunque no sea de su partido, malversó la ayuda humanitaria del mundo. Luego del sismo, se robaron 12 billones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Entonces ahora, claro que es una letrina. ¿Quién volvió a Haití una letrina? Bueno, a Haití la volvió una letrina toda potencia que la tuvo sojuzgada. La tuvo Francia y la tuvo Estados Unidos. Entonces, lo que él está diciendo no le pega. Pero atención, esos haitianos de los cuales ahora él quiere salir, incluso los pobres que estuvieron ahí acogidos bajo el estatus de protección temporal, sí sirven para construir hoteles, ¿verdad que sí? Sí van a servir para construir, pagándole salarios de miseria y dejando desempleados a los dominicanos. Las 15 torres de 22 pisos que se van a construir, ¿en dónde? ¿En los farallones de dónde? Porque ese es el tema de la moral, de la falsa moral. Entonces, para eso sí, los haitianos no lo quieren allá, pero sí les encantaría tenerlos aquí construyendo las 15 torres de 22 pisos, que se van a construir ahí mismo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Que hay un problema. El Ministerio del Área correspondiente de Turismo cambió sin consultar a nadie las regulaciones para que se pudieran construir ahí contra toda regulación de protección medioambiental. 15 torres de 22 pisos. ¿En dónde? En el Farallón. En el Farallón de ahí mismo, de los que eran socios de él, y son socios, recuerda que antes de juramentarse, vino el hijo. Ellos estaban medio disgustados. Sí, pero desde que pero se arreglaron ya otra vez. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿quién va a pagar las consecuencias de esa codicia insaciable del imperio? De quienes estén como emperadores. Los dominicanos con sus empleos, con su salud, con su educación y con sus recursos. Son una caterva de farsantes todos. Esa es la realidad. Y tenemos políticos aquí congraciándose, haciéndole gracias para ver si lo dejan o llegar o quedarse. Y usted sabe que lo peor, que usted vota por ellos. Entonces, bienvenido a todo aquel de Marcha Verde, bienvenido al comité. ¿Desde qué año está el comité en esto, hermano? Más de 20 años. Y ahora es que se han venido a dar cuenta de que... Y cuando tú ves que, tú en el periódico, por ejemplo, porque es que no saben ni siquiera cómo utilizar el dinero. Porque tú ves ahora que cuando quisieron hacer una gracia, pusieron el desayuno escolar. Y cambiaron entre una cosa lógica, como había una vez, y la voy a explicar ahorita, a otra, y dijeron, no, vamos ahora en cada pueblo y en cada lugar a
a las personas de ahí que son amigos de nosotros, de nuestro partido y demás, que hagan un desayuno, nosotros lo mandan a las escuelas, los niños se lo comen y nosotros se lo pagamos. Muy contentos esa gente. Pero esos son una gente que no les importa. Eso que están haciendo el desayuno, lo que están es tratando de sacar el mayor beneficio económico posible. Claro. Es una necesidad convertida en una oportunidad de negocio y enriquecimiento. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Lo cual es muy perverso. Bueno, que dan unos alimentos que ustedes oyen luego que si el pan tiene gusano, que no, que el pan no cría gusano, que aquello tiene hongo y que el otro tiene... Yo voy con mucha frecuencia al interior, he sembrado un campito de café y converso con toda la gente que está ahí. Y digo, ¿y cómo anda lo de...? Es que los muchachos no se pueden comer lo que le dan. Eso es una basura tan grande que ellos lo dejan. Entonces en los colegios hay un grupo de personas que se dedica a criar cerdos con los desayunos, los almuerzos, que no se pueden comer los niños. El arroz es una porquería lo que dan. No es un arroz normal, son puntillas y restos del arroz que los haitianos llevan a la frontera para cambiarlo por arroz bueno. Entonces ese es el que va. Y entonces dice, bueno, pero es que todo lo dañan entonces, porque ni hay desayuno, ni hay comida para los muchachos, y entonces ni sirve la comida. Entonces tú ves, la gente se extraña cuando dice, pero mira, ha ido el del acueducto, y el del acueducto va a buscar hoy, está en todos los periódicos, 400 empleados más para que no envenenen el agua de los acueductos. Claro. Pero ven acá. Y mientras no haya control fronterizo, van a seguir envenenando los acueductos. Que devolvieron no sé cuántos miles en las primeras semanas del mes de enero de este año, de la frontera. Esos son los que detuvieron. Vete a Verón. Verón está en el extremo este de la isla, en Higüey. Vete a Matamoquito, al hoyo de Friusa. En el hoyo de Friusa el 80% de la población es haitiana. Y ciertos oficios que ocupados por los más humildes, como el motoconcho, ya no pueden ser ejercidos por los dominicanos. Eso es, y lógicamente, ¿por qué este discurso de algunos dignatarios que vienen hablando que tenemos que ser más solidarios? ¿Por qué? Porque eso sirve al sistema capitalista. Y para eso es que sirve la religión a veces. Por eso Carlos Marx decía que la religión era el opio del pueblo. El opio es una droga que lo que hace es adormece. Entonces le dice al humilde, sí, pero tiene que ser caritativo, pero con lo de él, con el hospital tuyo, con el público, porque él no, esos sacerdotes no van a atenderse a la maternidad. Sus madres y sus hermanos no se atienden a esas maternidades. Imposible. Ni tienen que ser devueltas porque no hay camas para sus parientes ni para ellos, porque ellos van a recibir atenciones en otros lugares. Entonces, es muy bueno ser misericordioso, caritativo, con lo ajeno. Que te vienen hablando de que eso fue... No. En las Sagradas Escrituras no me parece a mí que se enseñe que el pueblo de Dios tenga que atender primero las necesidades de los fariseos, porque me parece que eso es lo que haría un fariseo. Creo yo. Y no estoy para darle cátedra de religión a nadie. Leo mucho la Biblia, pero tengo que confesar que soy agnóstico. El agnóstico simplemente dice, yo no sé. Yo no sé. Yo creo que agnósticos somos casi todos. Yo no sé. Yo quisiera tener la certeza. Yo también. Pero dudo, y entonces obviamente, en búsqueda de una respuesta a esa duda, pues leo mucho la Biblia, pero eso no me convierte a mí en un creyente. Al contrario, dudo. Entonces, yo veo esta cristiandad tan particular. Entonces hay que decirle a estas personas también, que son farsantes. Hay una homilía, de hecho, el día de Duarte. En la Escudo de la Patria, dice, Dios
patria y libertad. Y tiene el libro de los evangelios, el escudo dominicano. No hay otra bandera en el mundo con el libro sagrado del cristianismo en su escudo. Con No la hay Biblia en el centro y la cruz. Y dice el versículo de la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? Además de que solo hay un Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el conocimiento? Bueno, que debemos amarnos los unos a los otros, pero ¿a quién tú debes amar más? ¿A tu hermano o al vecino? ¿A quién debes tú atender primero? ¿A tus hijos o a los hijos del vecino? ¿Debes tú utilizar la comida, la medicina de tus hijos y regalársela al vecino? ¿Eso te convierte en qué? En más cristiano, ¿verdad? Seguro. A mí no me parece que eso fue lo que vino Cristo a predicar, ni los apóstoles. No me parece a mí. Entonces, si usted quiere ser muy solidario, usted es solidario con lo suyo, pero no con lo ajeno, no reparta lo ajeno. La Junta, repartir los apellidos ajenos. Eso fue lo que hizo la Junta. Sí, vamos a resolver el problema de los niños expósitos que llegaron adultos, no tienen apellido. ¿Cuál les vamos a dar? Lo de los otros. ¿Y lo tuyo? No. Lo de los empresarios, no tampoco. Lo de las familias que han hecho fortunas en actividades industriales, en donde la sobreexplotación de esa mano de obra importada llenó de vergüenza este país. Esos apellidos no están. Entonces, así sí es bueno ser generoso y solidario. No, el comité dice que no, que lo ético es luchar por este país y por conservar y aumentar el legado de tanta gente noble que dio lo que tenía, incluyendo su vida, su patrimonio, sus familias, para tener lo que tenemos hoy, este paisito, esta media isla. Eso no nos convierte, me parece a mí, en malas personas, porque no estamos contra nadie, simplemente a favor de los nuestros. Entonces eso se nos quiere escatimar. ¿Eso qué es? Xenofobia. Eso es lo que hace el comité. Me encantan los razonamientos que tú haces y las explicaciones. Pero es así. Es así. Es así. Pero no es todo el mundo que El sabe comité quiere explicarlo. compartir una buena noticia. Algo que pasó en el día de ayer, el señor director, le pedimos que nos ubicara en el veedor digital, el portal del veedor digital. Trajano Vidal Potentini, que es de la Fundación Justicia y Transparencia, también es parte de este comité. Ha venido muchísimas veces Claro aquí. que sí, y hemos hecho muchísimas cosas juntos. Pues invitó a la hora de consuelo ayer al portal del veedor digital, que tiene en streaming, es decir, en vivo, en línea, un espacio. Él tiene la fundación, en su local tiene un estudio y realiza pues presentaciones, es televisión cívica a través del éter del internet. Es decir, la gente con sus aplicaciones por teléfono puede verlo. Eso es en vivo, la gente interactúa, escribe. Pues el programa pasado, ¿te recuerdas que hicimos el programa pasado? Un panel interesantísimo con José Miguel Vázquez, Carmen Herrera, Jacqueline Jiménez, porque el comité está preparando un anteproyecto de ley. Y esas imágenes que ustedes están viendo ahí en el recuadro es precisamente la transmisión que se hizo ahí. Y sí, tuvimos un intercambio interesantísimo. No tenía ni 30 minutos de empezado y ya teníamos cerca de 4,000 reproducciones en línea. Decenas y decenas de internautas conectados desde el extranjero, escribiendo, que estaban escuchando todas las explicaciones. Ahí está Carmen Herrera. Bueno, con decirte, no nos dejaban ir. Empezamos a las 7 de la noche y nos dieron las 9:30 de la noche. Ahí hicimos 2 paneles, analizando desde el punto de vista jurídico todas las implicaciones de la resolución. La hora de consuelo, por lo tanto, junto con el portal virtual del veedor digital, tuvo ayer esa experiencia de 2 horas y media. Gracias a toda la gente que sigue la hora de consuelo y que sigue al veedor digital y gente del veedor digital que se interesó en el tema. Obviamente todo el que entra a esa página de Trajano, que tiene muchos suscriptores,
De hecho, nos parece que es una de las páginas que tiene más suscriptores en el país. No nos quepa la menor duda Y de siempre eso. toca temas muy serios. El contenido es riquísimo. Fue una experiencia maravillosa. Obviamente eso es internet, la imagen no es tan nítida como la que tiene el canal Teleradio América, que tiene una imagen estupenda. Y entonces obviamente si se trata de retransmitir directamente, pues se ve un poco pixelado, ya vemos el color, pero estuvo excelente con la imagen de fondo de la Junta Central Electoral. Óyeme, ahí se destripó todas las implicaciones jurídicas sobre el tema de asignar apellidos ahí, de cómo es el procedimiento de la declaración de abandono, lo que le llaman el acta de carencia, todo el procedimiento de CONANI para que la gente entienda qué es lo que pasa, para que la gente entienda que quizás la intención de la Junta fue buena, pero realmente esto abre un riesgo, una brecha tremenda, porque si tú permites un mecanismo de dotar a adultos de una identidad bajo el argumento de que no se sabe la persona de quién es hijo, y darle nombre, apellido dominicano y nacionalidad dominicana y papeles y acta de nacimiento y cédula como ciudadano, eso abre las compuertas para que aquí pase cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la población haitiana en una altísima proporción está indocumentada. Y el principio consagrado en la Constitución del derecho fundamental a la igualdad de la ley, es decir, a ser tratado bajo la letra de la ley igual, no importando tu condición, colocará en un dilema al Estado Dominicano si abre esa compuerta. Dirán entonces otros. A ver, si tú le diste papeles a 220 porque sencillamente habían sido acogidos por el CONANI, ¿qué hacer con aquellos que no fueron acogidos por el CONANI y que son huérfanos y no conocieron a sus padres? Tienen que ser tratados igual, porque ese es el principio, el de igualdad. Entonces significará que los demás dirán, es que si tú a mí no me das papeles, tú entonces me discriminaste. No me diste igual trato. Eso significa que si la Junta abre esa compuerta, puede entrar cualquier cantidad de personas a una oficina de Estado Civil y decir, yo soy Francisque, yo no tengo apellido, yo nací aquí. Sí, pero usted es ostensiblemente haitiano. Sí, pero yo nací aquí. ¿Y quién lo dice? Un notario, 7 testigos. ¿Y su apellido? Usted tiene que darme uno de la lista. Yo quisiera Vicini, pero no está Vicini. Yo quisiera Catañe, pero no está Catañe. Yo quiero Catille, porque yo veo el programa del comité y Catille y Pantaleón me gusta lo que dice, pero hay que darme papeles. Dígame, Junta Central Electoral, ¿cómo usted le va a decir que no a esa persona? Jurídicamente explíquenle al país cómo usted piensa resolver ese tollo que usted creó. No, porque solamente lo del CONANI. Ah, claro, lo que estaban en el CONANI. Lo que no estábamos en el CONANI. ¿Y lo que no estábamos en el CONANI? ¿Cuántos caben en el CONANI? ¿Caben 1000? Sí, pero nosotros somos cualquier cantidad de miles. Y no cabíamos tampoco. Porque yo soy priete. Es porque yo soy priete. Además de eso es racismo. Sí, porque usted no habla bien el español. No importa. Yo tuve que criarme por ahí en el Batey, Sole. Es verdad, pobre infeliz. ¿Y cómo yo voy a verificar que usted no tiene papeles de aquel lado? Y que usted sí sabe quién es su papá y su mamá. Verifique eso. Busque un mecanismo para usted verificar eso. Porque resulta que una altísima proporción de la población haitiana no tiene papel. Usted no puede verificar nada de eso. Y yo le estoy diciendo con ese... Porque hasta los temas más serios a veces, y más un viernes, tiene uno que tratarlos con cierto gracejo. Pero ustedes entienden Armando, ¿tú crees que la gente entiende lo grave de lo que está pasando? Yo creo que si no lo entienden es porque no quieren. Porque con la forma como tú lo estás explicando y las cosas que hay nuevas ahora. Porque cuando yo fui a Israel a tratar de resolver todas estas cosas,
Los israelitas me dijeron, pero nosotros le damos una identidad biométrica y nosotros le ponemos el nombre, que no tiene que ser Juan ni Pedro, puede ser B43. Y entonces nosotros sabemos cuándo B43 entra y sale del país, qué es lo que hace. Pero cuando yo quise venir a explicarle eso al gobierno dominicano, no me quisieron recibir. Y yo le escribí una carta al presidente de la República en esa época, que lo era el que estaba antes que este, ¿cómo se llama? Fernández. Fernández. Leonel Fernández. Y nunca me recibió para yo explicarles que los judíos, los israelitas, estaban dispuestos a darles ellos la identidad a los haitianos. Pero eso no era lo que querían. No, porque así es que son buenos ellos. Sin papeles, sin educación, vulnerables, porque esos son los perfectos para ser reventados en cualquier actividad en la cual tú tengas una población vulnerable que no sea capaz de exigir sus derechos. Eso es así. Es decir, el sistema capitalista, el sistema capitalista es un modelo económico que sustituyó el feudalismo. En el feudalismo hubo un gran avance, sustituyó la esclavitud. En la esclavitud la gente era como una cosa, sí, los esclavos eran cosas. Hubo una... El que tenía mucho esclavo era más rico que el que tenía menos esclavo. Pero hubo un cambio en los distintos sistemas que colapsaron, y entonces, al dividirse estos imperios, los distintos señores feudales pues tenían que ejercer una forma de dominio más benigna. Entonces la gente estaba unida a la tierra. Entonces para la tierra del señor feudal había que trabajarla, un tributo para el señor feudal y lo poco que quedaba para ellos. Es un régimen de semi-libertad, pero la persona está unida a la tierra como si fuera casi una cosa, la servidumbre. Y entonces hubo una cosa que se llama la peste bubónica y otras dolencias en la Edad Media que asolaron Europa. Se murieron los siervos. Entonces los señores feudales tenían la tierra, pero no tenían quien la trabajara. Y ese es el origen del salario. Eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de Economía de Samuelson. Es decir, eso lo sabe todo el mundo. Ese es el origen del capitalismo. Entonces, ya tenían que empezar a pagar por el trabajo. Porque el valor agregado, lo que producía era el trabajo del hombre, cultivando la tierra. Los artesanos empezaron a desarrollar las primeras formas de la tecnología. Y ese es el origen del capitalismo industrial. Pero el jornal, el salario, es la retribución a eso que vende el obrero, que es el trabajo. ¿Qué es lo que acontece? Que mientras más tú te ahorras de salario, más tú ganas, más renta, más beneficio. Y de eso es que se trata el sistema capitalista, de maximizar la rentabilidad. Mientras menos cobren los obreros, mejor. Óyeme, y ellos a regañadientes, porque lo ideal sería que no cobrara para que volviéramos no al de la servidumbre, no al de la esclavitud. Y son las luchas sociales de esos obreros, de esos proletarios. Proletario viene de prolem dare, es decir, de que lo único que podía producir el pobre era hijos para que trabajaran. Pues no tenía más nada, no tenía bienes de capital, no tenía tierra, no tenía industria. ¿Cuál es su capital? Su fuerza laboral, más nada, eso es lo que vende. El proletario, porque lo único que podía era parir hijos. Y por eso, sí, es un síntoma de pobreza y de atraso. La sociedad en la cual no hay ningún nivel de control de natalidad, porque eso es lo que se quiere, mucha gente, y mucha gente bruta. Y que le digan que el reino de Dios en el otro mundo que está. Aquí no puede haber justicia social, no es allá, en el más allá. Tú tienes que ser humilde y aguántate. C. punto suspensivo. Aguántate, Antonio. Toño, ¿qué le dicen? Aguántate, Toño. Que es en la vida, el reino tuyo no es allá. Y por eso es que
Esos fermentos revolucionarios, porque la explicación religiosa, la justificación religiosa, esto no puede ser, la religión no suele servir para eso. No, no, el reino de Dios tenemos que construirlo aquí, amándonos los unos a los otros, permitiendo que la riqueza también sea disfrutada por los humildes. De eso es que se trata. El sistema capitalista es excelente, pero hay que atemperarlo con la conciencia social. El capitalista no quiere eso. Entonces, atendamos también el discurso semirreligioso, que lo que quiere es que hablemos de la caridad, pero con lo de los pobres. De eso es. Entonces, Haití exprimida como un bagazo. Y los dominicanos no pueden poner control en la frontera. Y por eso cuando nosotros hablamos de muros, saltan muchísimos de esos dejados diciendo que no. ¿Que frontera en dónde? En todas partes. En todas partes. Porque buenas paredes hacen buenos vecinos. Y todo eso es muy razonable. Eso es lo que dice el comité. En el 94, lo que es ahora el comité, fue quien denunció el plan Éxodo. ¿Ustedes saben lo que es el plan Éxodo? Explícale al pueblo, para lo que Lo he dicho muchas veces aquí se escogieron para comenzar 22 espacios donde en cada espacio se iba a hacer un campamento cercado, donde se iban a meter 22,000 haitianos que iban a producir en unas fábricas que iban a poner en los alrededores, pero que no podían salir de ahí, tenían que vivir como ahí si fueran adentro. campos de concentración del lado dominicano. Del lado dominicano. Y eso era para poder desmontar la dictadura militar porque había derrocado a Aristide, que era el muñeco que habían puesto los Clinton ahí. Pero el presidente entonces era Balaguer, y Balaguer dijo que no. Bueno, yo fui al palacio a decirle... ¿Y quién es que denuncia esto? Un grupo de dominicanos. Y el libro Galería Heroica que escribe Balaguer, por eso está dedicado a los fundadores del comité. Armando está ahí. Esa es la razón. Yo he leído aquí la lista de los 20 y pico que hicimos ese trabajo. Ese documento oficial, que fue un documento, es un estudio militar, se llama Plan Éxodo, que le es llevado al presidente Balaguer. El comité lo conserva. El que quiere una copia de eso para que diga que eso está ahí. Es decir, eso es un documento formal. Y firmado Entonces, OEA por las autoridades. ordena el bloqueo económico a la dictadura para aislarla, para que se derrumbe solita. Pero ¿y entonces qué iba a comer ese pueblo? ¿Cómo se iba a sostener? Entonces eso iba a producir una poblada de este lado. Por eso es que Balaguer dio luz verde para que todo el gas y el combustible pasara de contrabando aquí hacia allá para evitar una situación que iba a arrastrar al país, porque la solución que ellos pretendían al manejo de esa presión migratoria era la creación de esos campos de concentración del lado dominicano. Eso y la fusión era lo mismo. ¿Y por qué viene toda esta presión a recortar el mandato de ese presidente? Porque esa es la realidad. Y se los está diciendo una persona que yo creo que a nadie le puede quedar alguna duda, a nadie, de que es balaguerista. Es decir, porque yo fui el hombre que resolvió el caso de Orlando Martínez. Es decir, nadie puede decir que yo puedo justificar los defectos del gobierno de Balaguer, pero en ese aspecto, porque hay que ser justo, eso decía Duarte, que hay que ser justo si queremos ser felices. Lo cierto es que ese gobierno resistió eso y el resto es historia. Y había un candidato de origen haitiano que no se aceptó como tal y eso fue lo que generó las dudas y las reservas para que mucha gente votara por Leonel Fernández en el 96. Esa es la historia. Y todo eso tiene su origen en ese plan Éxodo. Esa es la realidad. El comité viene haciendo eso desde el año 1994. Han pasado del 94 aquí 23 años. 23. Pero de ese grupo original, más de la mitad han muerto ya. Así es. Muchos de ellos ustedes lo vieron aquí. Abelardo Piñeiro, a Casar Victoria, a... Don Chito Enrique, el historiador. Sí. Bueno, un día voy a traer la lista y vamos a chequear quiénes quedan vivos. ¿Pocos? Muy pocos. Entonces, ¿qué hace el comité? Congregar a gente de todos los partidos. Ahí hay un entre los miembros fundadores del comité hay un fundador del PLD, el doctor Blanco Fernández. Sí.
que también fue Hay reconocido. gente del PRD. De todos los partidos, no tenía nada que ver. Entonces, en el comité, esto no es una capilla. Además, no hay dinero. Todo hay que hacerlo rascándose uno los bolsillos. Y doña Consuelo de Pradel, que se levanta a las 4 de la mañana todos los días a trabajar, que tiene este programa con sus patrocinadores, que son empresas y distintos anunciantes, les regala 1 hora de ese programa al comité. Estamos aquí por la solidaridad de una persona que es parte fundamental de ese espíritu. Eso es lo que hace el comité. Y entonces aquí que venimos el doctor Armando Armenteros y quien les habla. Yo soy abogado, él es médico, de generaciones distintas, pero que nos une el mismo sentimiento. ¿Cuál? Si nosotros los dominicanos no nos ocupamos de eso, ¿qué vamos a hacer? El próximo 26 de enero es el día del natalicio. No se ponga a decir que usted es dominicanista y quiere mucho su país porque usted pone una bandera en la puerta de su casa. Este año último que pasó, la figura, la memoria de Duarte fue mancillada. Usted dice que a usted le duele su país, vaya al Baluarte del Conde ese día, vaya a la misa. Quiero ver quién es que va a oficiar la misa y qué va a decir, porque tenemos un arzobispo nuevo. Normalmente era el cardenal el que tenía la doble condición, sí. Pero ahora tenemos un nuevo, bueno. Y yo espero que si tenemos el privilegio de tenerle ese día, él sepa que primero están los dominicanos y que el escudo nuestro reivindica esa fe tremenda en Dios, pero el amor por nuestra patria está en la misma cinta de nuestro escudo y amamos nuestra libertad. Entonces, eso obviamente, yo no alcanzo a entender cómo puede ser malinterpretado y torcido el mensaje en otra dirección. Entonces, señores, el comité agradece muchísimo que ustedes nos acompañen. Y este año, estamos en el mes de la patria, este año contamos con su audiencia y acompáñenos en estos esfuerzos. El comité está abierto para que todo el que le interese y se siente entusiasmado participe en todo esto, que aquí nosotros no excluimos a nadie. Ni le cobramos nada a nadie. Así es. Señores, gracias por su atención. Seguiremos aquí con ustedes como siempre. A favor de la República Dominicana. Y de más nadie.